citoplasma tendrá unos pagolas, que son cuerpos de Russell, y esos cuerpos de Russell van a producir anticuerpos, ¿sí? Que son inmunoglobulinas. Entonces, normalmente el mieloma múltiple pues va a depender de producción acelerada de estas células plasmáticas, ¿sí? Y el mieloma múltiple es un crecimiento anormal maligno de las células plasmáticas derivadas de un clon. Generalmente las células plasmáticas de manera normal nosotros debemos de tener solamente 1% en la médula ósea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo cuento 100 células de un aspirado de médula ósea, solamente voy a encontrar entre 1 y 2 células aproximadamente. Eso es lo habitual. No todo lo que prolifera en células plasmáticas es mieloma múltiple, porque hay otras causas de plasmocitosis dentro de la médula ósea. Y esas plasmocitosis pueden ser reactivas. Reactivas a infecciones, por ejemplo, VIH, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, alguna serositis, pueden generar plasmocitosis reactiva sin ser una célula clonal. ¿Okay? Entonces, el mieloma múltiple es una neoplasia que va a proliferar estas células plasmáticas, pero va a generar síntomas sistémicos. Estos síntomas sistémicos condicionan daño a órganos en donde, por ejemplo, puede tener afección a huesos, ¿sí? Afección a riñones, la misma médula ósea, ¿sí? Y alteraciones, obviamente, si el hueso se está destruyendo a niveles de calcio. Entonces podemos tener dolores óseos, fracturas, insuficiencia renal, predisposición a infecciones, anemia, hipercalcemia, trastornos de la coagulación, problemas neurológicos y manifestaciones vasculares de hiperviscosidad. No, hay nombre para la enfermedad renal causada por el mieloma múltiple, ¿sí, verdad? Riñón de mieloma. Así, riñón de mieloma. Pero un epónimo, no me acuerdo que exista, o que lo haya leído, seguro no. Ok. Etiológicamente, pues no hay una causa conocida que nos genere mieloma múltiple, pero sí es muy frecuente en personas que han sido campesinos, carpinteros, curtidores de piel y quienes tienen contacto con productos del petróleo. Se habla de cierta relación con ellos. Si ustedes leen la tele, si por ejemplo se meten a UpToDate, van a ver que dice que en México es raro encontrar mieloma múltiple. Yo creo que esta información es simplemente por el subregistro que tenemos en México de las enfermedades, porque todas las semanas recibimos 1 o 2 pacientes con mieloma múltiple nuevos. Es muchísimo. Bueno, se relaciona con algunas mutaciones de NRAS, KRAS y BRAF, y va a haber alteraciones cromosómicas relacionadas con el mieloma múltiple. Estas alteraciones cromosómicas pueden ser hiperdiploidía, de lesiones, sobre todo en cromosoma 13q14, esa es la más frecuente, la del cromosoma 17p13 y translocaciones en el 1114, 414 y 1416. ¿Okay? Entonces no hay causa conocida, se relaciona con estas alteraciones y es más frecuente en campesinos, carpinteros y curtidores. Eso es bien importante que lo sepan. Esta neoplasia es casi exclusiva de adultos mayores, ¿ok? Solamente he tenido pacientes que con mieloma múltiple diagnosticado a los 18 años, pero es excepcional. La verdad, la mayor parte de los pacientes están diagnosticados entre los 50 y 70 años de edad, es como los rangos de edad. Epidemiológicamente es el del 1 al 2% de todos los cánceres, el del 17% de las neoplasias hematológicas. Es más común en hombres que en mujeres, aproximadamente 1,4 a 1. Más frecuente de los adultos mayores, con una mediana de 65 a 74 años. Tiene una incidencia en afroamericanos, en negros, 2.5 veces mayor. Un riesgo menor en asiáticos, en japoneses y Centroamérica, dice que en los mexicanos. La verdad es que eso está por verse, ¿no? Porque sí, cada vez aumenta mucho más el número. Cuestiones genéticas, 3.7 veces mayor probabilidad con un familiar de primer grado y una incidencia anual de 7 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y 160.000 casos
106,000 muertes en el año por mieloma múltiple. ¿Y qué pasa? Fisiopatológicamente esas células neoplásicas van a estar infiltrando la médula ósea, ¿sí? Se unen a las células del estroma de la médula. ¿Qué es la célula del estroma? Tejido de sostén. Ok, es el tejido de sostén. Nosotros acuérdense que la médula ósea pues es el tejido en medio del hueso, el tejido esponjoso y hay médula ósea roja, ¿se acuerdan? Ahí es donde se está produciendo la médula ósea y todas estas células. Van a estar infiltrando y estas células van a empezar a interactuar con todo el microambiente medular. Entonces, estas células plasmáticas van a inducir a la producción de interleucina 6. Esta interleucina 6 es importantísima en la fisiopatología del mieloma. Se van a producir factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento similar a la insulina 1, factor de crecimiento endotelial vascular derivado de las células del estroma, lo cual todo eso va a desencadenar interacción con las células, con osteoclastos del hueso, ¿de acuerdo? Osteoblastos y vasculatura. Entonces va a haber crecimiento de las células y va a haber una migración, supervivencia y farmacoresistencia. Todo esto, hagan de cuenta que se vuelve como un círculo vicioso en el mieloma múltiple. Realmente el tratamiento del mieloma múltiple ha ido evolucionando para afectar las diferentes vías en cuanto a las interleucinas, esta proliferación, la angiogénesis de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hablar de la fisiopatología de cada una de las entidades. Si ya vimos que hay una proliferación clonal de un porcentaje mayor de las células, pero va a haber ciertos síntomas sistémicos que lo podemos catalogar en los síntomas CRAF. ¿Se acuerdan de estos síntomas CRAF? ¿Cuáles son? CRAF, renal, anemia y hueso. C, mayor B, 11. Falla renal. La pirina mayor A. 1.1. Anemia. ¿Es del CAF para qué? 9. Ya está cambiando. Antes era 10 y ahorita 9. Pero si 10 está bien, o sea, menor de 10. Y de hueso, que puede ser, aquí hay varias lesiones, porque muchas veces queremos ver literalmente la lesión en el sacabocado, en el cráneo, pero no siempre. Podemos tener en hueso lesiones desde osteopenia, osteoporosis, lesión lítica o fracturas. ¿Sí? Aquí es bien importante que en el hueso es rarísimo, yo creo que menos del 0.5% de los mielomas pueden llegar a producir una lesión plástica, ¿ok? En el hueso. Las lesiones líticas. Paciente que les manden en algún momento con lesión plástica, sospecha de mieloma múltiple, en duda ese diagnóstico por completo. ¿Sí? Es lesión lítica. Si te mandan un paciente ancianito con una fractura, que dicen que fue una fractura patológica, ahí sí hay que estudiarlo. ¿Sí? Pero una lesión plástica, no, pues búscale alguna otra cosa, o sea, búscale próstata, búscale alguna otra entidad que pueda generar lesión plástica, sarcoma o algo así. Ojo, hay plasmocitoma, ¿sí? Que es la producción, sí, o sea, un tumor de células plasmáticas, pero no es una lesión plástica del hueso. ¿Okay? Una afección que puede ser ósea, pero no es plástica. ¿Okay? Ok, y hablando de la fisiopatología del deterioro óseo, la mayor parte de los pacientes, alrededor del 70-80% de los
consulta, con un motivo de consulta por dolor óseo. Dolor óseo en cualquier parte, generalmente es más lumbar, ¿sí? Dolor lumbar, les duelen los huesitos en general. Normalmente la fisiopatología del deterioro óseo viene por activación del osteoclasto. Se destruye el hueso literalmente por factores activadores del osteoclasto que produce la célula plasmática, como la interleucina 1, linfotoxina, factores de crecimiento tumoral del endotelio, ligando del activador del receptor NF-κB, el factor inhibidor macrofágico y factores de necrosis tumoral. Se forman, o sea, se activan los osteoclastos y hay un bloqueo también del osteoblasto. O sea, no se puede producir hueso tampoco. Entonces, se bloquean los osteoblastos formando el hueso nuevo. Por la proteína de Dickhov-1, producida por el mismo mieloma múltiple, y hipercalcemia, por la misma osteolisis, que puede condicionar colapsos vertebrales y síntomas neurológicos por compresión de la médula espinal. ¿Ok? El paciente con mieloma múltiple, adicional a CRAB, puede tener predisposición a infecciones, porque va a haber alteraciones en la inmunidad humoral y también celular. ¿Ok? ¿Qué factores van a desencadenar la afectación en infecciones? ¿Qué factores vamos a ver? Sí, o sea, ¿qué factores el mismo mieloma van a generar para que yo sea más predisponente a infecciones? Pues, Bien sencillo. que los anticuerpos no sean verdaderamente funcionales. Exactamente, porque tú me vas a decir, oye doctor, pero si mi paciente trae 8 gramos de inmunoglobulina G, ¿y cómo se está infectando? Son neoplásicas, son mal hechas, son proteínas que no te van a defender. Y todavía esa producción anómala de esos anticuerpos Impide que se produzcan los normales. y todavía, si asociamos, hay alteraciones en la vía del complemento, y todavía también hacen alteraciones en la funcionalidad de los neutrófilos. Entonces, el paciente con mieloma múltiple tiene todo para infectarse. Todo. A veces ustedes ven que tiene una biometría hemática con neutros normales, linfos normales, solamente hay la anemia leve, pero el paciente tiene una neumonía marca diagnóstico. ¿Saben? O sea, porque de verdad se infectan de todo. Los factores es la hipogamaglobulinemia difusa, concentración baja de anticuerpos normales, menor producción y mayor destrucción de anticuerpos normales, respuestas de anticuerpos insuficientes. Habrá varias anormalidades en la función del linfo T. La migración de los leucocitos es mucho más lenta por esa gamma globulina que está coexistiendo. Altera las funciones del complemento normal. Las infecciones más habituales son las pulmonares y las de vías urinarias. Y los microorganismos patógenos pues pueden ser cualquiera, ¿sí? Desde gram negativos, gram positivos, ¿sí? Y generalmente los hongos son menos frecuentes, pero también se pueden llegar a ver infecciones por hongos. Y la predisposición de infecciones pues es muy notoria en este tipo de pacientes por esta deficiencia inmunitaria que tienen. ¿Ok? Vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica o de la enfermedad renal. Se desarrolla en el 25% de los pacientes y hay varios factores que contribuyen en la lesión renal del paciente con mieloma, que puede ser la hipercalcemia, ¿sí? Que es la causa más frecuente por depósitos de calcio, acuérdense que va a haber hipercalciuria, depósito de la sustancia amiloide en los glomérulos. ¿Qué va a pasar? Tengo yo esas gamma globulinas que están circulando de manera anómala. Van a estar filtrándose y van a estar pasando por el glomérulo y por los túbulos renales. Se cristalizan ahí y produce esa lesión. A eso se le llama riñón de mieloma. Puede haber infecciones recidivantes también. Gran cantidad de expresión de cadenas ligeras por lesión de las células tubulares y acción tóxica del túbulo renal. Va a haber lesión tubular por síndrome de Fanconi, por pérdidas urinarias de glucosa y aminoácidos, solamente cuando el paciente se relaciona con Fanconi. Y hay proteinuria y casi todas las proteínas son cadenas ligeras. ¿Y por qué va a desarrollar anemia mi paciente? Pues por infiltración de la médula ósea.
sea, va a haber mayor cantidad de células plasmáticas y esas células plasmáticas impiden que se produzca la eritropoiesis. Y si es algo raro, es más selectivo, porque por ejemplo a veces veo infiltraciones del 60-70%, es decir, mi médula ósea residual solamente es muy escasa, pero a pesar de que tengo esa infiltración tan severa en la médula ósea, se siguen produciendo neutrófilos, se siguen produciendo plaquetas. Si le hicieras un CUM sale negativo. Sí, generalmente es CUM negativo. Pero ojo, cuando hay tanta proteína en la sangre, cuando están en reciente diagnóstico y traen tantas proteínas, muchas veces el CUM puede ser positivo por la afección de la paraproteína en la superficie del eritrocitos. De hecho, es una causa frecuente en el paciente con mieloma múltiple que tengan pruebas cruzadas o pruebas de compatibilidad que son incompatibles. Pero es por la presencia de la proteína, ¿ok? ¿Qué se hace en esos casos? Se lavan los eritrocitos en el banco de sangre, ¿sí? Y ya dan las pruebas compatibles. Siempre informar. Es bien importante. Al banco de sangre, mi paciente sospecha de mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer pruebas adicionales si la prueba les da negativo, es incompatible. Ok, 80% de la anemia será normo y se va a inhibir la hematopoiesis y por niveles de reducción de la eritropoyetina por la misma lesión renal que el paciente. ¿Se puede revertir? Pregunta para ustedes. ¿Se puede revertir la lesión renal en el paciente con mieloma múltiple? Si yo trato el mieloma múltiple, ¿va a revertir? No. Sí. Bueno, parcialmente. Como un daño renal, ¿no? Como cualquier otro daño renal, ¿no? Si es Pues si es a tiempo, agudo, sí. ajá. Si es crónico. Es bien variable. Es bien variable, o sea, cuando ya tiene el daño renal establecido, ¿sí? Y tiene alguna otra causa, por ejemplo diabetes, hipertensión, algo así, difícilmente lo regresas a tal. Pero si es un daño renal que generó la presencia de la paraproteína, muchas veces brindándole tratamiento, sí lo puedo revertir a llegar a niveles incluso de normalidad. ¿Sale? Anomalías en la coagulación. Estas paraproteínas o esta proteína monoclonal va a estar afectando, ¿de acuerdo? Va a estar afectando la producción, no la producción, más bien, va a inhibir a los factores de la coagulación normales. Disfuncionan las plaquetas porque están recubiertas de anticuerpos. Interactúan el componente M. Componente M es la paraproteína, ¿ok? Con los factores de la coagulación 1, 2, 5, 7 y 8. Y presencia de anticuerpos contra factores de coagulación o daño por el endotelio. Entonces tiene todo ese paciente también para tener hemorragia. Pero también esa paraproteína puede ser trombogénica o sangra, ¿sí? Por esa cantidad tan alta de proteínas, o también se puede trombosar. Puede formar crioglobulinas por el componente M, generando alteraciones circulatorias, en algunos casos fenómeno de Raynaud. De acuerdo a las propiedades físicas del componente M, sobre todo con la paraproteína IgM, IG3 y IgA, pueden aparecer síndromes de hiperviscosidad. ¿Y qué pasa? La sangre se vuelve espesa y empieza la triada de Virchow y genera trombos. ¿De acuerdo? Realmente el mieloma múltiple es súper complejo. Súper complejo. Va a haber alteraciones neurológicas que no son propias del mieloma múltiple, que están encaminadas a diferentes alteraciones. Por ejemplo, la hipercalcemia, ¿qué va a generar? Letargia, debilidad, depresión y confusión. Entonces, puede haber, si yo tengo un paciente que trae un calcio corregido de 14, pues obviamente va a tener estos síntomas. ¿Okay? La hiperviscosidad. La sangre se vuelve tan viscosa por esa proteína que está presente, va a generar síntomas como cefalea, vértigo, disnea, exacerbación del desencadenamiento de insuficiencia cardíaca, trastornos visuales, ataxia, retinopatía, somnolencia, pues incluso en estado de coma. ¿Ok? Eso por hiperviscosidad. Pero también puede haber lesiones óseas que van a generar colapso de las vértebras, que pueden generar compresión de la médula espinal, dolores radiculares y pérdida del control intestinal y vesical, ¿sí? Por afección. Aquí le tocó ver a un paciente que llegó, a ustedes dos, ¿verdad? Que llegó con
fracturas patológicas con uno que mandé al civil, ¿se acuerdan? Ah, porque le hicimos aspirado de médula ósea, estaba completamente infiltrado de células plasmáticas, se concluyó mieloma múltiple. Pero llegan muchas veces con colapsos vertebrales y en algunas ocasiones, si hay fracturas, aplastamiento, pueden llegar a condicionar los síndromes medulares. Comprimen nervios que inhiben los órganos y pueden originar cuadros de urgencia médica que necesiten tratamiento quirúrgico. Las manifestaciones clínicas del mieloma múltiple ya hablamos de ellas, ¿sí? O sea, las hemos ido revisando en cuanto a la fisiopatología de cada una de las entidades o síntomas que condicionan, pero generalmente anemia normocítica, normocrómica, como una hemoglobina por debajo de 12 gramos. ¿Sí? Dolor óseo en el 58-70% de los casos. Puede doler la espalda, el cuello, hombros, pelvis, caderas, y el dolor es generalmente se exacerba por el movimiento. La intensidad leve o moderada, pero puede ser grave en un 10% de los pacientes. Me han tocado pacientes que llegan y que los tengo que hospitalizar por dolor óseo, o sea, porque es insoportable el dolor, y literalmente los tienen que pues, meter a darle manejo con morfina, ¿sí? Y algunos otros medicamentos de rescate, simplemente para el control del dolor. Enfermedad renal en el 48% de los casos, y solamente el 25% se presentan con creatininas por arriba de 2. Fatiga y debilidad, esto puede ser por la anemia, pero puede ser también por la misma entidad. Hipercalcemia con calcio sérico mayor de 11 en el 28% de los casos. Algunos pacientes reportan pérdida de peso, 24% de los casos que pierden más de 10 kilos. Pueden tener parestesias generadas por las mismas lesiones óseas. Hepato y esplenomegalia no es frecuente, o sea, solamente es un porcentaje muy bajo. Y si tienes que ponerte a pensar, si tu paciente trae una proteína monoclonal y tiene hepato y esplenomegalia, mi diagnóstico diferencial sería con macroglobulinemia del Waldenström. Linfadenopatía es rarísima, y fiebre por la misma entidad no es una causa de fiebre de origen oscuro. Si tiene fiebre es más bien porque el paciente viene infectado, ¿okay? No solamente por la enfermedad. Y el diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer? Primero hay que sospecharlo, ¿sí? O sea, porque muchas veces se fijan, es como muy inespecífico: anemia, lesión renal, lesión ósea, pero no todos los pacientes se presentan con todo el CRAP, ¿sí? O sea, puede ser que mi paciente se presente por anemia. ¿Qué pasa si yo me llega un paciente con anemia normo, tiene 70 años y me refiere y ligero dolor óseo? No, Pues tengo no. que aspirarlo, o sea, tengo que sospecharlo, tengo que pensar en que puede tener mieloma múltiple. Entonces, el diagnóstico lo voy a sospechar cuando hay lesiones líticas descubiertas en una radiografía. Si el paciente, por ejemplo, el traumatólogo, muchos de los pacientes se diagnostican gracias a traumatología, porque bien que tiene lesión ósea, anemia, y nos lo refiere para que le estudiemos. Presencia de proteínas monoclonales en el suero o en la orina. Disproteinemia. Ya habíamos hablado de lo que es la disproteinemia. Más globulinas que albúmina. En ese caso tenemos que diagnosticar o descartar un mieloma múltiple. Signos o síntomas sistémicos de anemia inexplicable. Aquel viejito de 70 años que llega por anemia, le preguntas si ha estado perdiendo, le buscas una sangre oculta en heces, nada, todo negativo, no sé por qué tiene anemia, hay que aspirarlo. ¿Sí? Hay que aspirarlo porque muy probablemente ahí me encuentre con alguna entidad, que no necesariamente sea mieloma múltiple, pero siempre en el paciente mayor de 60 años con causa de anemia inexplicable hay que estudiarlo más a fondo. Hipercalcemia es de las causas número 1 de hipercalcemia. Insuficiencia renal aguda con análisis de orina. Hemogramas completos, siempre es importante buscar anemia. En estudios químicos, calcio, creatinina, albúmina, DHL y beta-2-microglobulina, que es un marcador sérico de pronóstico. Doctor, ¿cómo identificas la disproteinemia? Sencillo. Haz de cuenta que te van a salir proteínas totales, te reporta tu laboratorio. ¿Cuánto es la normalidad de proteínas totales? ¿Hasta cuánto? ¿En química sanguínea o Sí, en tu química sanguínea o en tu perfil de hepático. Depende del laboratorio, pero no exceden los 8. 8.3. A ver, revisen.
6 a 8.3. ¿Cuánto? 6 a 8.3. 6 a 8. Tú sabes que las proteínas totales que te están reportando, una cantidad será albúmina y otra será globulina. Llorar. Normalmente, Ah, yo tengo que comer. tu proteína más abundante no es la globulina, es la albúmina. Entonces, supongamos que tenemos una albúmina de 5 de manera habitual. Porque se me atraviesa. ¿Sí? Tenemos 8 y globulinas. Que atropella. 3. Disproteinemia se refiere a que esto se invierte. Voy a tener una albúmina de 3 y unas globulinas de 5. Aquí todavía dudas un poco, porque a lo mejor tu paciente simplemente tiene falla hepática o tiene alteración hepática y dices, bueno, esa disproteinemia puede ser por lesión hepática. Pero ¿qué pasa en el mieloma múltiple? Acuérdate que tienes una paraproteína anómala, entonces vas a ver que tiene tu paciente 14 de proteínas. Y de ese 14 de proteínas, 1 es albúmina y 13 son globulinas. Esto es la disproteinemia. ¿Sí quedó claro? Y ahí es bien importante sospecharlo, ¿eh? O sea, porque de hecho normalmente es que te llega con 13 directito a urgencias y aspirado de médula ósea, porque llegan de verdad con hiperviscosidad, llegan letárgicos, se ven muy mal, muy mal. Ok, ¿qué estudios voy a pedir? ¿Qué estudios voy a pedir? Bueno, una electroforesis de proteínas séricas con cuantificación de inmunoglobulinas, esto es indispensable. ¿Y qué voy a ver en la electroforesis de proteínas? ¿Ustedes han visto una electroforesis de proteínas en alguna ocasión? ¿Cómo se ven? Se ven como líneas. Es una curva. O sea, primero es una gráfica y lo primero te grafican todas las proteínas de tu sangre, que son albúmina y las globulinas. Pero de esas globulinas hay alfa, beta y gamma. ¿Ok? Entonces te grafican de esa manera. Normalmente un patrón electroforético normal es la albúmina, así, después se hace de así, así y así. Esto sería mi patrón electroforético normal. En el patrón electroforético de un paciente con mieloma múltiple, lo ves no así, lo ves así. ¿Ok? Ves los dos picos. Y eso es muy característico en el mieloma múltiple. Para que esto suceda, tengo que tener más de 3 gramos de proteínas. Eso es lo habitual. De globulinas. Se deben de hacer los ensayos de cadenas ligeras libres en suero, la aspiración y biopsia de médula ósea con inmunotipificación y la citogenética convencional. La electroforesis de proteínas mide la cantidad de anticuerpos en la sangre y puede detectar el anticuerpo monoclonal. Y en el caso de la aspirada de médula ósea, pues vamos a buscar las células plasmáticas inmaduras. ¿Okay? Y en el caso de la citogenética, pues bueno, vamos a detectar todas las alteraciones de citogenética que se relacionaron, que eran la 13-14, las 11-14, las que les presenté de manera inicial. Diagnóstico imagenológico. Aquí es un tema. ¿Sí? Y hay discusiones, literalmente hay foros de discusión para saber qué imagen es mejor hacerle a un paciente con mieloma. Antes nos limitábamos con una radiografía lateral de cráneo, donde veíamos las lesiones en sacabocado, las lesiones en sal y pimienta, y decíamos, mi paciente tiene lesión lítica, pero después cuando vimos que empezaban a hacer lesiones por todos lados, plasmacytomas y esto, pues se debe de elegir el mejor estudio para clasificar la lesión ósea. Entonces, literalmente podemos pedir cualquier estudio para detectar lesión ósea, pero hay unos que son mejores que otros. Por ejemplo, puedo pedir radiografías, pero hay lo mismo, vuelvo a lo mismo. No en todos lados tenemos todo el acceso a todos los estudios. En algunos hospitales siguen pidiendo serie ósea metastásica. ¿Sí saben lo que es la serie ósea metastásica? Literalmente meten al paciente a rayos X convencional y le toman lateral de cráneo, AP de cráneo, hombros, tórax, pelvis, caderas, huesos largos, pies, para detectar si hay lesión ósea
únicamente radiografías. O sea que las radiografías De todo, ¿sí? De todos. Todas las radiografías o una serie de radiografías para ver si hay metástasis ósea. ¿Qué vamos a encontrar? Lesión ósea, o sea, líticas. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos pedir también resonancia magnética. ¿Sí? Pero pues la verdad, resonancia magnética corporal, o sea, pues la verdad es casi imposible. O sea, normalmente la resonancia magnética es muy buen método de estudio, sobre todo para las lesiones lumbares, ¿sí? Donde sospecho que hay un plasmocitoma, una fractura, bueno, pido una resonancia magnética. Y ahorita está en boga, porque lo estamos solicitando, aunque los radiólogos aborrezcan, es meter TAC corporal, o sea, literalmente acá, con bajas dosis de radiación con enfoque óseo. Literalmente te deben de hacer reconstrucción de los huesos por tomografía y ahí se ven las lesiones óseas. ¿Y por qué no les gustan los radiólogos? Les genera como mucho trabajo, ¿sí? Porque tienen que revisar la TAC. Acuérdate que la TAC es cortes, entonces tienen que ser muchos cortes con baja radiación y les genera mucho trabajo a ellos identificar las lesiones óseas. Pero es ahorita de los métodos de elección para la lesión ósea por mieloma múltiple. Y otra opción, el PET. ¿Sale? ¿Sí? El PET es muy sencillo, es de buen acceso, te identifica lesiones tumorales, lesión lítica, es un buen estudio. Ok. ¿Cómo se ven las lesiones óseas? ¿Sí? Generalmente, para estas lesiones líticas, las punch, son lesiones en sacabocado, ¿sí? Acá hay lesión lítica en sal y pimienta, ¿sí? Esta es como muy notoria, está muy esta placa. Luego acá lesiones, pues, desmineralización ósea, ¿sí? Aquí fíjense todas las lesiones líticas que tiene, sal, pimienta y a veces colapsos vertebrales. Ok. El mieloma múltiple no se diagnostica solamente por una prueba, ¿sí? O sea, no se diagnostica nada más porque yo tengo el pico monoclonal. No, tengo que tener criterios para poderlo diagnosticar. Y estos criterios de Kraft son indispensables para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay criterios definitorios. Estos son criterios definitorios de órgano o de daño a órgano blanco. Pero tienen que estar asociados a algo más. Por ejemplo, aspirado de médula ósea positivo con más del 10% de infiltración. Acuérdense, este es 10% de infiltración a médula ósea más alguno de estos, mieloma múltiple. ¿Ok? Si yo no tengo Kraft, pero tengo una médula ósea infiltrada con más del 60%, mieloma múltiple. ¿Ok? Si tengo un plasmocitoma más Kraft, mieloma múltiple. ¿Sí? Y más lesión ósea más Kraft, anemia o renal, mieloma múltiple. Son criterios de diagnóstico. Puedo tener mieloma múltiple latente. ¿Qué quiere decir esto? Cumple el criterio de aspirado de médula ósea, pero sin daño a órgano blanco. Tengo mieloma múltiple, pero está latente. No está sintomático. Menos del 60%. Sí, tiene que ser 10%. Y gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Eso significa que todavía no cumple. Es como premaligno, ¿sí? Como el estado premaligno. Es proteína monoclonal menos de 3 gramos sobre decilitro, células plasmáticas menos del 10% y ausencia de criterios definitorios de mieloma. ¿Ok? Los criterios de Kraft, ¿sale? El criterio de Kraft ha ido cambiando, sobre todo con la anemia. Lo han ido descendiendo. Antes eran 12 gramos, ahora son 9 gramos de hemoglobina. Insuficiencia renal crónica, lesiones óseas que pueden ser líticas, fracturas patológicas o osteopenia grave. Y luego, si nosotros hablamos de que nuestro mieloma múltiple es presencia de una paraproteína, yo tengo que identificar esa paraproteína. ¿Y qué inmunoglobulinas conocemos?
IgG, IgA, IgM. E y D. Cualquiera de esas puede estar involucrada en el mieloma, ¿sí? O unas son más frecuentes que otras, por ejemplo el IgG es el más frecuente, IgA le sigue, cadenas ligeras que son kappa o lambda, IgD o IgE o biclonal. A veces me ha tocado ver que traen doble componente, por ejemplo que son IgG, IgA y lambda, puede suceder. Y de estos, ¿cuáles se imaginan que es el más agresivo? ¿Cuál? El DA. El DA es el más agresivo, hace más lesión renal, tiene más síntomas. El IgG es el más frecuente, afortunadamente. Ok, ¿y cómo lo voy a estadificar? Se tiene que estadificar. Antes había unos criterios de clasificación que se llamaban Dury y Sarno. Ya están en completo desuso, pero a lo mejor se encuentren con algún libro donde los encuentren. Y los clasificaban en 3 estadios A y B. O sea, 3 o A y B. El estadio 1 cumplía criterios de hemoglobina más de 10, calcemia normal, radiografía normal y la paraproteína en gramos. El estadio 2 no cumplía ni criterios ni de 1 ni de 3. Y el estadio 3 cumplía al menos un criterio de hemoglobina menos de 8.5, calcio menos de 11.5, lesiones óseas importantes y paraproteína. El A sí tenía creatinina menos de 2 y B tenía creatinina más de 2. Pero ahorita el sistema de estadificación se estandarizó al sistema de estadificación internacional de mieloma múltiple, donde solamente necesito albúmina y beta 2 microglobulina para clasificar a un paciente. Beta 2 microglobulina menos de 3,5 y albúmina de más de 3.5, estadio 1. Beta 2 entre 3,5, albúmina menor de 3,5 o beta 2 entre 3,5 y 5,5, estadio 2. Y estadio 3, una beta 2 de más de 5.5. ¿Vale? El porcentaje de los pacientes que se presentan y la supervivencia o la mediana de supervivencia en meses que se presenta cuando el paciente está al diagnóstico. Esto en mediana de supervivencia lo hemos modificado completamente por los tipos de tratamientos que se utilizan. Si les puedo decir que algo avanza en la hematología, es el mieloma múltiple. O sea, cada día salen nuevos y más tratamientos dirigidos para esta enfermedad. ¿Okay? Y hemos modificado mucho el pronóstico de este tipo de pacientes. Si nos vamos, por ejemplo, a un estadio 3, dice que el paciente vive 29 meses. Actualmente ya tenemos pacientes que se diagnostican en estadio 3 y que al momento de modificar el tratamiento con anticuerpos, con trasplante, con todo lo que se necesita, ya tienen supervivencias de entre 8 y 10 años. Entonces la verdad ha cambiado mucho. Pero solo si tienen. Lamentablemente solamente si tienes dinero te puedes curar, no ni curar, pues mantenerte de esto. Puedes sobrevivir. Los tratamientos son sumamente caros. O sea, realmente creo que es de las enfermedades más caras que existen por la cronicidad y el tipo de tratamientos que se requieren. Ok. ¿Cómo voy a tratar? Tengo que tener primero diagnóstico y estadificación. Y mi primer pregunta que me voy a hacer, mi primer pregunta, cuando yo diagnostico un paciente, en mi mente tiene que ser: ¿mi paciente es candidato a trasplante? ¿Sí o no? ¿Y qué criterios yo voy a tomar para saber si mi paciente va a ir a trasplante? Su estado funcional, su edad, ¿sí? Su perfil psicológico, un montón de cosas que tengo que considerar para decir si eres candidato a trasplantar. Si eres candidato, tengo que elegir entre algunos tratamientos, y si no eres candidato, también irme a otro tipo de tratamiento. O sea, se hace un parteaguas ahí. Ok. ¿Cuáles no son candidatos? Pues mayores de 77 años, condiciones clínicas desfavorables, cirrosis y estados funcionales muy deteriorados que no se relacionan a la enfermedad, porque puede ser que el estadio clínico esté muy deteriorado pero relacionado a la enfermedad.
pero si no es así, se puede considerar candidato en algunos casos. Hay un montón de anticuerpos que se utilizan para el tratamiento. Les voy a decir qué fármaco, así de verdad tiene que venir a su mente en el momento en el que contesten el examen nacional de residencias médicas. Melfala. Si les preguntan tratamiento de elección para mieloma múltiple, van a responder Melfala, prednisona y talidomida. Eso ya es viejísimo, de verdad ya es de los tratamientos más viejos, pero sí es era de los tratamientos de elección. Actualmente ya el enfoque ha ido cambiando. Los tratamientos los dividimos en diferentes grupos o clases, como fármacos inmunomoduladores, inhibidores de protosoma, anticuerpos monoclonales, inhibidores del listoma de acetilasa, alquilantes y esteroides. Dentro de los fármacos que son piedras angulares para el tratamiento es el esteroide, la dexametasona, literalmente es todos los esquemas de tratamiento llevan dexametasona, todos, no hay uno que no lleve. Actualmente el inmunomodulador y algún inhibidor de protosoma. Se hacen combinaciones que pueden ser tripletes o 4 drogas. Nunca va una sola droga, ¿de acuerdo? Vamos a elegir según si mi paciente se va a trasplantar o no se va a trasplantar. Si se va a trasplantar, ninguno de estos debo utilizar. Ningún alquilante. ¿Por qué se imaginan? Te hace un poco de mielotoxicidad, pero afecta a ¿qué le voy a trasplantar? Médula ósea. Y las médula ósea realmente, ¿qué son las células de la médula ósea? Células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, yo puedo dañar el estroma medular y dañar la célula progenitora hematopoyética utilizando estos fármacos. Entonces, en el paciente trasplante no utilizo estos fármacos, utilizo cualquiera de los otros. ¿Sí? Y ahora sí que hay aquí en esto para todos los presupuestos, para literal. O sea, porque hay fármacos que son muy baratos y hay otros que son muy caros. Pero, por ejemplo, vamos a hablar en cuanto a costos a un esquema de tratamiento. Por ejemplo, la primera línea de tratamiento en el paciente candidato a trasplante de médula ósea, ahorita en la actualidad, incluye daratumumab, incluye lenalidomida, incluye bortezomib e incluye dexametasona. Mensualmente, daratumumab 500,000 pesos, lenalidomida 120,000 pesos, bortezomib 80,000 pesos y dexametasona 500 pesos. ¿Y por cuánto tiempo lo tienes que tomar? Por 50. 6 meses más o menos. 6 meses. Lo haces entrar en respuesta y lo llevas a trasplante. Sí, pero ya después. ¿Mande? Un mes. O sea, realmente son protocolos de tratamiento incosteables, incluso para un seguro de gastos médicos. O sea, la verdad es irreal los precios de estos medicamentos. Y en las instituciones, ojo, los tenemos, pero te dicen, tiene daratumumab 10 frascos. ¿De aquí a cuánto? Pues de aquí a 2 meses que nos vuelven a llegar, aunque pues me ajusta para 2 pacientes. O sea, porque podría yo dividirlos, ¿no? Para más, pero no. O sea, o le aseguro el tratamiento a uno, porque qué caso tiene que no le garantice su tratamiento a un paciente. Entonces, la verdad son muy costosos. Generalmente el tratamiento inicial para el paciente candidato a trasplante, bortezomib, lenalidomida y dexametasona, tienen tasas de respuesta cercana al 100 en cuanto a respuesta completa. Y en el caso de adultos frágiles, utilizamos medicamentos que no afecten mucho la calidad de vida, como el lenalidomida y dexametasona. Daratumumab, lenalidomida y dexametasona se utilizaba para no candidatos a trasplante que no pueden recibir o tolerar el bortezomib. Generalmente son medicamentos que dan mucha neuropatía periférica, casi todos. Entonces pueden condicionar pues, deterioro de la calidad de vida. Entonces dijo que como la triada clásica era ¿Fuerte? Steroides, inhibidores de proteasoma y qué otro? Y
un paciente que tiene muy bajos recursos, como 4,000 pesos mensuales. Sí, o sea, la verdad es que hay muchas opciones, pero siempre y cuando haya recursos. El autotrasplante de células hematopoyéticas es terapia de consolidación. Yo hago entrar a mi paciente en respuesta, si es candidato a trasplante, lo llevo a un autotrasplante. Generalmente aumenta mucho la tasa de supervivencia y el régimen de acondicionamiento, es decir, con qué lo voy a preparar para el trasplante, es con dosis altas de melfalán. Es lo mismo, dosis altas de quimioterapia, bueno, pues en este caso son dosis altas de melfalán. Les voy a dar un ejemplo de la intensidad del tratamiento de quimioterapia. Cuando yo trato mensualmente a un paciente con melfalán, son tabletitas. Las tabletitas vienen de 2 miligramos. Normalmente yo le doy 8 miligramos, o sea, 4 tabletitas por 4 días al mes. ¿Sí? O sea, se toma 4 tabletas por 4 días, en combinación con prednisona. 100 miligramos por esos 4 días. Entonces, ¿recibió cuántos miligramos? 8. 8 no ¿Por más. 4? 32 miligramos. 200 miligramos por metro cuadrado. Si su paciente tiene una superficie de 1.8, calcúlele cuánto le toca de melfalán. 360. Ajá. ¿Se fijan la intensidad de la quimioterapia para un trasplante? Más o menos es esa la proporción de dosis que llevan las dosis altas de quimioterapia en un trasplante. Por eso es que tiene que estar en aislamiento en una unidad de trasplante con filtro laminar, con filtro cepa, o sea, con muchos cuidados de... No podría venir a clase. Ajá. Los pacientes con daño renal o creatinina sérica se pueden trasplantar, se ajusta la dosis de melfalán, o incluso hemos hecho trasplantes, doble trasplante, médula ósea y riñón, ¿sí? O sea, sí es viable. Obviamente cuando el daño renal lo estableció el mieloma múltiple. Dosis de trasplante, bueno, se utilizan células progenitoras, las tenemos que calcular según el peso del receptor, y muchas veces damos ciclos de tratamiento post-trasplante para consolidarle más aún el tratamiento. O sea, lo hago entrar en respuesta, me hizo respuesta, lo trasplanto y le doy todavía, con ese tratamiento con el que lo hice entrar en respuesta, le doy mantenimiento durante el tiempo. Y también le puedo dar mantenimiento post-trasplante con lenalidomida, ¿sí? Por 2 años para evitar una recidiva tumoral. Aquí está lo que les digo, o sea, siempre considerar apto o no apto para trasplante. Es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando diagnosticamos. Si es candidato, pues me voy a ir por una vía. Si no es candidato, pues me voy por otra vía hasta la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Aquí hay un montón de fármacos que se pueden utilizar, pero en general la tabla anterior pues viene la mayor parte de los fármacos que se utilizan. Cuando hay enfermedad agresiva utilizamos este anti-CD38, es daratumumab, es un anticuerpo monoclonal dirigido a las células plasmáticas. Anteriormente se utilizaba para los no candidatos, para hacerlos entrar en respuesta y tuvieran una mejor supervivencia. Actualmente se utiliza para todos si hay acceso para esto. El tratamiento para los síntomas y complicaciones, una es el tratamiento del mieloma, pero también tengo que tratar todos los síntomas adicionales. Por ejemplo, hipercalcemia, se utilizan los bisfosfonatos, corticoides y la hidratación. Puedo utilizar ácido soledrónico, denosumab, para fortalecer los huesos, fluoruros, calcio, vitamina D, cifoplastía, vertebroplastía, cementoplastía para las lesiones óseas, la reconstitución de las fracturas se puede hacer. ¿A quién le tocó ver a un paciente reciente que le hicieron una cementoplastía? No me acuerdo, porque tuve un paciente así que 40 años, cuando se sube a ustedes, ¿verdad? Al tobogán. Ajá, se sube al tobogán. Dice que él ya tenía dolor y al momento dice que venía así, sintiendo cómo se le iba deshaciendo el cuerpo, o sea, y estaba todo fracturado al diagnóstico, toda la columna fracturada. ¿En el tobogán? Ajá. Doctor, entonces todos los pacientes que tengan mieloma múltiple van a tener osteoporosis. Eventualmente sí. Y les damos tratamiento de bifosfonatos para mejorar esto. Ok, pronóstico, bueno, siempre para evitar el empeoramiento renal, consumo de líquidos,
alimentación. En algunos casos, cuando hay enfermedad renal y viscosidad, les damos plasmaféresis. La anemia les damos eritropoyetina, hierro, o sea, para mejorar la anemia. Y el pronóstico, pues es generalmente desfavorable. O sea, la verdad, las pérdidas o las muertes por mieloma múltiple pues, son muy desagradables, de verdad. O sea, porque son pacientes que de verdad se deterioran muchísimo. Y la causa de muerte, enfermedad renal crónica, infecciones, pueden hacer leucemia aguda. ¿Qué tipo de leucemia hace un paciente con mieloma múltiple? Leucemia de células plasmáticas. Leucemia de células plasmáticas. Pero también se ha relacionado con las infidelidades de linaje de las que hablábamos hace rato. Pueden hacer LNA o LDA. Y mielodisplasias por tratamiento, o sea, ya cuando lo traté, dañé tanto a la célula progenitora que quedó displásico ese paciente. Infartos al miocardio por misma viscosidad sanguínea, neumopatías crónicas, diabetes, enfermedades propias de la edad. Listo, chicos, terminamos por hoy.